capítulo 6, versículo 10, tendremos nuestro primer texto y nuestro segundo texto estará en Hebreos capítulo 4. Entonces veamos primeramente nuestro texto con el que estamos desarrollando nuestra serie, Como aire para respirar, parte 3. Hoy concluimos nuestra serie, Como aire para respirar. Hoy es nuestro último capítulo de esta serie. Entonces acompáñeme a Efesios 6, del 10. Estaremos orando hasta el 18, hasta el 20. Y separe usted ahí también la carta del autor a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16 también. 14, si a bien tienen. Hebreos 4, 14. Vamos con nuestro texto base, amén. Amén. Los niños ya pueden salir a sus clases, están sus maestras dispuestas, los salones están más que listos, vídeos, material audiovisual, maestras muy bien preparadas. ¿Alguien me están haciendo señas, algún servidor o algo? ¿Ya puedo empezar? ¿Me avisan? 3, 2, 1. Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, vamos a nuestro texto base, que es el que hemos venido tocando en este tiempo. El apóstol Pablo, dirigiendo su carta a los Efesios en el capítulo 6, en el versículo 10. Por lo demás, después de haberles, amados santos, haberles exhortado en lo que significa someterse los unos a los otros, el apóstol Pablo está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Muy bien, el creyente constantemente está en una batalla. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. En otras, entonces, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra unos poderes que están en las regiones celestes, esto es en el aire, dominado por Satanás y sus demonios. ¿Sí? ¿Claros? ¿Sí? Esto ya lo expliqué, así que si usted quiere conectarse con el total de la serie, pues le recomiendo parte 1 y parte 2, y aquí ya hoy estaremos en parte 3. Muy bien, ya en su momento expliqué los principados, potestades, gobernadores. Por lo tanto es un término de ¿qué? ¿Quién me dice? Para los que estudian, ¿un término de qué? De conclusión. Pablo está diciendo: vamos a concluir con lo siguiente, después de haberles dicho lo anterior, que tenemos una lucha, que hay una batalla, que la vivimos constantemente y que por esto, versículo 10, tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Por qué, Pablo? Porque tenemos un enemigo llamado ¿qué? Satanás, que se mantiene desarrollando unas acechanzas. Por eso, ¿qué hay que hacer, Pablo? Versículo 11, tenemos que estar firmes. ¿Y esto debido a qué, Pablo? A que son superiores en poder y en fuerza estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, son superiores a nosotros que somos seres humanos. Por tanto, entonces les voy a concluir, como en nuestras propias fuerzas no podemos, por tanto, entonces tomen toda la armadura ¿de quién? ¿De ustedes? No, de Dios. ¿Para qué, Pablo? Para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese habiendo acabado está haciendo referencia como a un soldado que termina muy bien su servicio. Y terminó muy bien su servicio porque siempre se mantuvo ¿cómo? Firme. Muy bien, así es como enseñamos acá. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad del escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, no me voy a detener en las partes de la armadura y lo que ella significa, porque lo que estamos desarrollando es la oración como aire para respirar. Así que el versículo 18 viene a ser como ese culmine especial, como el máximo de la expresión de Pablo con respecto a la armadura de Dios. Y dice Pablo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los. Bien, muy bien, amados santos. Cuando se enseña este texto, por lo general, se va hasta el versículo 17. ¿Por qué? Porque se hace una dedicación especial a qué significa cada parte de la armadura de Dios y cómo opera la armadura de Dios, lo cual no está mal. Pero desvinculan el versículo 18 cuando dice orando.
Quiero decirles que el apóstol Pablo tiene una línea de pensamiento única, y la línea de pensamiento única consiste en batalla, en lucha, en salir vencedores. Y para salir vencedores, pues él demarca unas partes de la armadura, pero no deja por fuera o como algo que es independiente a la oración. ¿A qué? A la oración. Podrás tener la mejor espada, pero si no hay filo, no pasa nada. Podrás tener la mejor pechera, digámoslo así, en cuanto a armadura, pero si no es de un muy buen material, no pasa nada. Podrás tener el mejor casco, pero si el mejor casco no es diseñado con el mejor material, no pasa nada. Podrás tener el mejor calzado para el combate, pero si ese calzado no es de un muy buen material, no pasa nada. Dicho lo anterior, pareciera ser que la esencia de esa armadura viene siendo ¿qué? La oración. O sea, imagínese usted con escudo, con espada, con toda la armadura y sin orar. ¿Servirá de algo? No sirve, hermanos. Por eso no podemos desligar el versículo 18 y no podemos desligar orando. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo orando? ¿Orando cuándo? Cuando se te ocurra, cuando puedas, tal vez, quizá, quién sabe, puede ser, o de pronto, no. ¿Qué dice el apóstol? No me mire. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice el apóstol? ¿Cómo dice? No, ahí no dice todo tiempo. Dice en. No desvinculen las palabras. O sea, dice en. O sea, que si Dios nos da ese tiempo, es para invertirlo en ¿qué? En la oración. Mire, hermano, cuando la circunstancia adversa toque a tu puerta, la situación difícil toque a tu puerta, cuando el huracán de la aflicción toque a tu puerta, lo que va a hacerte mantener firme es el depósito de tu oración. El problema es que muchos, cuando llega la aflicción, se ponen a orar. Error. Uno ora antes de, porque no sé el mañana. ¿Me hago entender? Yo conozco el hoy. El hoy es en todo tiempo. En este tiempo yo oro para que cuando llegue ese tiempo de la aflicción, yo esté ¿qué? Firme. ¿Esté cómo? Firme. Y esté fortalecido en el poder de su fuerza. No en el de la mía, sino en el poder de la fuerza de ¿quién? De Dios. Pero todo depende del depósito de tu oración. Para los que tienen, ¿quiénes tienen hijos pequeños? Ah, muy bien, hermana, muy bien. 35 años, pero ya dice que es pequeño. Está muy bien, no hay lío, se le vale. Pero mire, usted anhela a ese niño de 14, 15, 16, 17, 18 o el nene de 35 en la palabra. ¿Sí anhelan eso o no? Sí, pues todo depende del depósito de su oración. Los papás empiezan a orar cuando el chino tiene 17 y se ve enfrentado a ciertas situaciones. Digo, el niño. Hay que empezar a orar desde ya, hermano. Desde ya. Usted recién casado que está a punto de decir, bueno, vamos a tomar una decisión de tener un hijo, una hija, desde ya. Desde ya la oración por su hija, por su hijo. Desde ya, Señor Padre, quien va a ser el esposo de él o quien va a ser la esposa de ella, cuando ustedes conozcan cuál es el sexo. ¿Saben que es masculino o femenino, no? ¿Sí o alguien tiene dudas? Hermano, es que estamos en este tiempo viviendo como iglesia una crisis brutal. Estoy muy triste y supremamente acongojado, pero por sobre todas las cosas aterrorizado. De ver cómo a la iglesia hoy se le cataloga a algunas iglesias como iglesias inclusivas, contemporáneas por modernistas, relativistas. Donde no importa si usted es homosexual, siga pecando y venga con su novio homosexual. Claro, no soy homofóbico y la palabra homofóbico está mal utilizada, entre otras. Para el que quiera debatir conmigo sobre creación o evolución, o el que quiera debatir conmigo sobre ideología de género, con mucho gusto lo espero, con el mayor de los respetos, desde la ciencia, la biología y la genética y la anatomía, no desde el fanatismo. ¿Claros? Yo fanático no soy. Si usted va a debatir conmigo, venga y debata con ciencia, y si hay algo de ciencia en su mente y sabe, debatamos sobre genética, biología y anatomía. Bienvenido, con mucho gusto lo debatimos. Yo expongo lo mío científicamente desde la Biblia,
que la Biblia contiene todas las evidencias físicas, químicas, antropológicas, biológicas, químicas, geográficas, históricas, de toda índole, con mucho gusto. Pero estoy muy triste, hermanos. Recién, hace poco, ya en un país muy grande que llaman primermundista, han llamado a cuentas en la justicia de ese país a uno que decía ser pastor o que era pastor, seguramente sí, yo no, pero donde se cometieron todo acto de inmoralidad, hermanos. Y sale a la luz que el que dirigía la alabanza, no, el que tocaba un instrumento, eran novios y el pastor sabía. Y sabiendo esto, entonces abusaban de niños menores y los incitaban y los influenciaban a que tuvieran relaciones homosexuales. Hermano, estoy muy triste. Una iglesia, mega iglesia, hermanos, donde el principio ciertamente, pero entiendo por qué pasa eso, hermanos, porque el principio no es el estudio de la palabra. Cuando el principio es el rock and roll, la music, el pop, el rock, ¿sí?, el producir música, el tener grandes escenarios, cuando el principio es eso para atraer masas, el diablo utiliza todo eso, porque recuerden que son las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Y aún más triste enterarme de una institución preciosa a la que muchos de nosotros como pastores en algún momento quisimos enviar allí a nuestros hijos para que se capacitaran. Y yo no entendía por qué nosotros no tuvimos esa posibilidad de enviar a nuestros muchachos. Y decía, pero Señor, ¿cómo es posible? Y me desgañetaba y ayunaba y todo este rollo. Ya después uno empieza a encontrar respuestas. El creador y fundador lo hizo muy bien, pero de pronto vino su hijo, que su hijo nunca ni siquiera asistió a la iglesia, empezó a manejar esta entidad educativa, hizo de la entidad educativa una gran entidad educativa con 10,000 estudiantes, espectacular, con un campus excepcional, pero le descubren a él que él llevaba una relación inmoral con su esposa, y era que llevaba una relación triafectiva. O sea, él permitió que él, ya siendo un hombre de 60 años y ella siendo una mujer aproximadamente de 50, que ellos compartieran su vida sexual con un joven de 20. Estoy muy triste, hermanos, muy triste. Ya estoy viendo los fallos de la justicia de este país. Estoy muy triste, hermanos. Pero la gente prefiere los grandes shows, las megas iglesias donde hay show, donde hay todo esto, y se les dice, hermano, pague un libro de 50,000 pesos, hermano, para que estudie. Multiplique 50,000 por 28 clases, ¿cuánto le da? A ver, hay un matemático por ahí. ¿Cuánto le da por clase? Y divida eso en 2 horas de clase. Le da la clase a 600 pesos, lo que vale una chela. No vale eso. ¿Cuánto vale, hermana? Perdón, estamos desactualizados. ¿Sí me hago entender? Y se quejan, hermanos, por el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra escasea. Y cuando yo fui a indagar sobre los sermones de este pastor y todo este rollo, nunca estuvo la palabra. Estuvo el supérate, el yo, la gran empresa, las finanzas, el cómo prosperar, el cómo sentirte bien. ¿Sí? Nunca se habló de pecado, de infierno, de cielo, de salvación. Las prácticas homosexuales y lésbicas son pecado. Y quien no se arrepiente siendo homosexual o lesbiana, quien no se arrepiente si muriese hoy, partiría para el infierno, a una eternidad sin Cristo. Y tengo familiares con esa condición. ¿Negociamos eso, hermanos? ¿Lo negociamos? ¿Sí? Le aseguro que con este video me censuran. ¿Por qué? Porque mencionan que la iglesia no se diseñó para ser una iglesia inclusiva, posmodernista, relativista. La iglesia se diseñó para que quien venga y se arrepienta de su pecado halle salvación, para que después pueda disfrutar de una eternidad con Cristo. Porque la palabra es muy clara, hermanos. Y yo no puedo negociar las escrituras. Y una vez les voy a hacer una advertencia juiciosa, amorosa y tierna. El día que dejemos de enseñar, mi esposa y yo, la palabra de Dios, no vuelvan. No vuelvan. Pero mientras estemos enseñando la palabra de Dios, su deber es ajustarse a los principios y a las verdades
eternas. Pastor, suena duro, suena muy cruel. No, yo no. Es que la palabra de por sí es clara, ¿no? ¿O no? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor? Y adentramos después de esta introducción. Pero es un término ¿de qué? ¿De qué? De contraste. ¿Sí? ¿Qué quiere decir término de contraste? Que te va a decir todo lo contrario de lo que está antes. ¿Sí? Ven, lo voy a explicar. ¿Qué está antes del pero? ¿Quién lo lee? Antes del pero, ¿qué está? Dice, antes del pero está el versículo 7. ¿Sí? ¿Sí? Antes del pero está el versículo 7, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y dice qué dice? El versículo 7. El que venciere heredará las cosas y yo seré su Dios y él será mí. ¿Pero a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se está dirigiendo? Al que venciere. O sea, al verdadero cristiano. Al que ha lavado sus vestiduras. Al que ha lavado sus ropas con la sangre del Cordero. A quienes tienen sus ropas limpias. ¿Qué significa limpio? Santidad. Quienes han vivido en Cristo la sana doctrina. En Cristo. Pero, ¿término de qué? O sea, lo primero es que al que venciere. ¿Sí me estoy haciendo entender? Lo segundo, si no vencen, ¿qué ocurre? ¿Cómo son tildados si no vencen? ¿Cómo? Como cobardes. ¿Y qué sigue? Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esto es ¿qué? ¿Estoy diciendo algo indebido, hermanos? Corríjanme. Fornicario, de aquí el texto fornicario viene de la raíz porneia, que significa pornografía. Y pornografía es en toda la amplitud de la palabra. Porno, en toda la amplitud de la palabra. Es porno lésbico, homosexual, con niños, con niñas, con mujeres embarazadas, con animales. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Estamos bien? Entonces no he dicho nada indebido, sí. Como para que me tilden de homofóbico, ¿no? Bienvenidos los homosexuales, que se arrepienten y que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Bienvenida la lesbiana que dice me arrepiento. Bienvenidos todos, porque al fin y al cabo eso venimos siendo todos, una comunidad de pecadores, ¿sí o no? ¿O no? ¿Aquí quién no ha pecado? Todos, ¿no? Esta es una comunidad de ex marihuanos, ex fornicarios, ex chelos, ¿sí o no? ¿No? ¿No? Sí, aquí eso somos, hermanos, ¿o no? Sí, claro. Pero bienvenidos todos, amados. Entonces hay una profunda tristeza después de lo que, porque estoy siguiendo muy de cerca estos casos, los estamos siguiendo con mi esposa, y esto no con el ánimo de señalar a otros y criticarlos, sino de guardar nuestros corazones por sobre toda cosa guardada. Pastor, ¿y por qué no son más en su iglesia? Yo sí sé cómo multiplicar esto. Yo sí sé cómo hacerme rico predicando. Yo lo sé. Pero claro que lo sé. Y lo podría llevar a la práctica. Pero ¿sabe por qué no lo hago, hermanos? Porque amo este libro y porque amo al Señor. Y porque quiero estar un día delante de Dios rindiendo cuentas. Y que en esa rendición de cuentas, cuando diga el que sigue, soy yo, Señor. Ah, ¿eres tú? Sí, el más inútil de todos, Señor, soy yo. El que sigue. Muy bien, frente al tribunal de Cristo. ¿Cuántos saben que estaremos frente al tribunal de Cristo? Una cosa es gran trono blanco y otra cosa es tribunal de Cristo. ¿Tribunal de Cristo para quiénes? Para los creyentes, para que sus obras sean juzgadas. ¿Sus obras cuáles? ¿Las buenas o lo no tan buenas? ¿Claros? Y el trono blanco para el que no creyó. Allí va a recibir ¿qué? Su sentencia. Allá no va a escuchar sino su sentencia. Nosotros en el tribunal de Cristo, después de que hayamos sido raptados, de acuerdo al apóstol Pablo, como lo describe en Filipenses, lo describe en Tesalonicenses y en Romanos, después de que hayamos sido raptados iremos al tribunal de Cristo. Mientras estamos en el tribunal de Cristo será la semana 70. En la semana 70 serán rotos los, a ver, síganme los de escatología o hermano, aquí me va a dar algo. ¿Serán rotos los?
Después siguen después serán derramadas y después vendrá la batalla de él. Muy bien. ¿Cómo saben? Y después de que nosotros salgamos del tribunal de Cristo, entonces reinaremos juntamente con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Después de haber sucedido la batalla del Armagedón. Pero vendrá una última batalla donde todo será destruido. El diablo y sus demonios irán por la eternidad al lago donde arde fuego y azufre. Y nosotros partiremos juntamente con Cristo y estaremos celebrando las bodas de él. Gloria a Dios por los que estudian. Denle un aplauso al Señor. Aquí el que no estudia, hermano. Aquí el que no estudia, hermano, sí, la verdad, la verdad. Mire, no les podemos ofrecer grandes músicos. Ustedes vienen, estos músicos son, no, hermano, pues ¿qué son, hermano? ¿No? Y les hemos enseñado, mantengan su bajitos. El día que uno de estos se inflamen porque son talentosos, los bajamos. Por eso ustedes ya han notado que ellos de aplauso pocón. Y mucho menos se le ocurra decirle a uno de nuestros intérpretes de instrumento, qué bien toca, uy, usted es lo máximo tocando, porque lo más seguro es que de él obtenga una mirada como una espada de doble filo. Porque les hemos enseñado algo, la adoración es para Cristo, los aplausos para el Señor y toda la honra son para Él. Los talentos que ustedes tienen, jóvenes, es porque Dios se los dio, así que con nada se pueden quedar. A diferencia de donde se enseñó que la música era lo primordial y los músicos eran lo primordial. Y se perdió de vista ¿qué? La palabra. Y por eso ocurrieron toda esta serie de cosas, hermanos. Una denominación con más de 60 iglesias a nivel mundial, 150,000 miembros. Hoy no quedan sino 5 iglesias y 6,000 miembros. Por toda esa situación que se presentó, hermanos. Entonces, santos de Dios, a ser muy cuidadosos, a ir al estudio de la palabra. Tenemos que estudiar, el cristiano tiene que estudiar. ¿Cómo es posible que el cristiano sea el más negligente para leer? El máximo libro que tiene en la casa es ¿Quién se ha llevado mi queso? 222 páginas y que en Allbook al punto 6 le da 2 palabras por día. Eso es todo lo que leen. ¿Cuántos libros tiene en su biblioteca? Pastor, yo tengo una biblioteca buena. ¿Cuál tiene? ¿Quién se ha llevado mi queso? La culpa es de la vaca y la Biblia. Japón leen 17 libros al año. Europa 12 libros al año. Colombia yéndole bien, medio libro al año. Cristianos yéndole bien, no leen. Entonces, amados santos de Dios, después de todo esto, la pregunta hoy a ser, ¿será que Satanás sí opera? ¿Será que Satanás, el diablo, sí está al acecho? ¿Sí o no? Claro, hermano. Claro que sí. Y que si oramos como iglesia, porque la iglesia crezca en multitud y en personas, sí. Mi oración es, Señor, añade más personas, que llegue un tiempo en que en este lugar no quepamos, que seamos 1,000 o 2,000. Pero saben, todos con el fundamento, el único fundamento, el estudio de la palabra. Que ustedes pongan en mí una gran preocupación. Pastor, es que ya no cabemos en los salones, faltan pupitres, no hay maestros. Pastor, ¿qué hacemos? Faltan instalaciones. Que esa sea la preocupación, el estudio de la palabra. Y no que usted encuentre aquí un buen show, donde la pasa bien, donde la pasa rico. No, hermanos. Eso no es la iglesia, hermanos. Y lamentablemente la iglesia está tomando hoy por el rumbo de la teología liberal, de la teología ciertamente contemporánea, posmodernista, inclusive hasta relativista. Y le preguntaban y razonen por qué caen estos grandes imperios, estas grandes iglesias. Y estos pastores que ojalá, Señor, ellos puedan corregir, Dios, sus posiciones y seamos firmes, hermanos, radicales. Si te dicen aborto, sencillamente aborto es ¿qué? Un crimen. ¿Un qué? Un crimen. Pero le dicen a un pastor, a un señor pastor de una mega iglesia, ¿usted qué opina del aborto? Dijo, bueno, pues dependiendo de. Yo tenía una chancleta en mi mano, tomé una chancleta en mi mano,
vi el televisor y estoy a punto de hacer esto y mi esposa me dijo, cálmese, Sofonías. No, hermano. El cristiano dice, aborto, no. Pero pastor, ¿y si la violaron? Pregunta, ¿si aborta queda desviolada? Nos metieron ese cuento de las malformaciones y no llega al 0.001 el índice de malformaciones. Y con ese cuento de malformaciones que no llega al 0.0001 se cometen hoy 150,000 abortos, convirtiendo este tema del aborto en una industria abortera. Profamilia recibe mucho dinero de Parenthood. Se ha convertido, hermano. 42,500 sitios de aborto. Hay más sitios de aborto que puntos de McDonald's en el mundo. McDonald's tiene 32,900 tiendas. Y como les decía hace 8 días, y vale más un aborto que una hamburguesa con doble queso y papas a la francesa. ¿O no? 150,000, entre 150,000 y entre 1.500 y 1.800 dólares un aborto en un país. ¿Será una buena industria o no? Y aparte de eso, los fetos o lo que extraen, de ello extraen el colágeno para proveer a la industria cosmética. ¿Será un buen negocio o no? ¿Sí ven, hermanos? Y el cristiano, pero por el amor de Dios. Y le preguntan a un pastor, oiga, pastor, ¿y los homosexuales? ¿Qué opina del homosexualismo? No, yo no soy quien para juzgar. ¿Cómo? Uy, ahí sí que no cogí una babucha ni una chancleta sino un florero. Y mi esposa me dijo, cálmate, Nehemías. ¿Cómo? Y las lesbianas, no, ahí sí no opino, no, ahí sí no, yo no juzgo. ¿Cómo? No, es que yo tampoco juzgo. Yo no juzgo, hermano. Yo como pastor tampoco juzgo. Lo mío viene es desde dónde. O sea, que la que juzga es ¿quién? La palabra. Y aquí dice. Y la iglesia está en esa debacle, hermano. Ahora, dicho lo anterior, amados santos de Dios, ¿será que el diablo no está obrando efectivamente en este tiempo? Claro que sí. Estaba hablando con una jovencita ahora, me gusta hablar con los jovencitos y las jovencitas. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué tal el colegio? ¿Y qué hay de nuevo en el colegio? Digo, no, pues pastor, lo último que es que he tenido como luchas y bueno, se le aguan los ojos a esta damita o a este jovencito. ¿Y por qué son las luchas? Digo, pastor, porque es que me están incitando a que haga parte del club de las chelas. ¿Y qué dijiste? Dijo, no, yo no. Hubiese sido de pronto otra época para algunos jóvenes o lo que sea, ¿no? Por salir de muchas veces de la presión de sus hogares o de las carencias de sus hogares o del maltrato de sus hogares, pues por eso es que consumen drogas o alcohol, ¿no? Pero cuando conocen de Cristo, no lo hacen no por sus familias ni por la situación. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque empiezan a amar a Cristo. Y dicen, no lo hago. Y me cuenta esta jovencita que se le vino el colegio encima. Está en 10º grado. Le queda 11 todavía y parte de 10º. Entonces le dije, lo que le espera. Porque donde ella acepte la primera chela, lo que sigue es una dosis de Tusi. Tusiví. ¿Saben qué es eso? ¿No saben? No. Bueno, Tusiví son unas gomitas que venden, lo más de ricas. Mire, hermanos, por eso es que muchos padres, de verdad, y por eso es que muchos padres descuidan la oración, porque desconocen la terrible situación social en la que se están moviendo estos jóvenes. Tusi es una droga sintética. Y aparte de eso, ahorita con este tema de metanfetaminas y todo este tema de lo último que salió también, que los hace zombies, ¿no? Anteriormente yo recuerdo que, yo me acuerdo que uno llegaba a su casa y el papá o la mamá era, huélalo, porque ese olor a marihuana queda impregnado hasta en el pelo. ¿O no? Y si era de la marihuana de aquel tiempo era punto rojo. No sé cómo se llama.
Y quedaba impregnado, y los dedos, y le miraban a uno los dedos, porque esto se le amarillaban a uno las uñas, los dedos, lo olían, todo ese rollo. Uno decía, usted estuvo fumando marihuana, usted se metió un cacho, usted... No, pero es que huele. Eso era imposible, usted se bañaba hasta con jabón dado, jabón rey, eso olía a marihuana, hermano. Es que aquí tengo a mi mami. Dice mi mami, hace así, aquellos tiempos. Y oró mi madre todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Luchando con un drogadicto, con uno que hasta la misma familia lo despreciaba, todo ese rollo. Y oraba esa señora como ustedes no se imaginan. Vivíamos en un barrio terrible donde pues yo era la manzana podrida, la oveja negra. Y allá llegaban los policías a voltearnos nuestras pertenencias, que no era nada, eran unos colchones asquerosos, convivíamos con ratas, pulgas, chinches, carangas y garrapatas. Pero sin embargo, como yo era la oveja negra, ¿no? Y hermanos, esa fue una situación social que viví de tiempo de joven difícil, compleja. Pero es que hoy es aún más compleja, hermanos. Porque hoy los jóvenes no huelen a nada, no saben a nada. Son incoloros, inodoros, son de todo esos manos. Y usted cree que porque el chino no le sale del cuarto, usted dice, ay, él es tan juicioso, no sale del cuarto. Resulta que él está rodeado de un castillo llamado pornografía. Anteriormente a uno lo entraban a pata y puño, de la calle. ¿Y dónde está el negro? Bueno, me ventaneé, así me decían a mí el negro. Me ventaneé, perdón. Pero ¿dónde está el negro? Está en la calle. ¿Y dónde está dándole allá a mi hijo al fútbol en esa manga? Boleaba trompo a lo que daba. Trompada también era en su tiempo. Me encantaban las canicas, jugar 5 huecos, y todo eso me encantaba, hermano. Calle, jugar trompo, calle. ¿Quién aquí jugó trompo? Nadie, hermanos. Pastor Armando, aquí todos unos pelados. Y lo entraban a una a punta de puño y pata. Correa. Y entraba uno rojo, chapeado con caracha de moco aquí, hermano, así. Rojo. Uno no desayunaba, no almorzaba, no comía. Uno en lo único que pensaba era en el trompo o en jugar al fútbol. Hoy vaya, saque un chino, hermano, de la casa. Vaya, sáquelo. Vaya, papito, camine media cuadra. Vaya, papito, saque las gallinas a orinar. Mire, vaya allí. Vaya, papito, haga esto. No, hermano, sacar. Hoy un chino en esa época uno era negro del sol, negro. En esa época, ¿cómo se llama? ¿Qué bloqueador? Era jabón dado, hermano. Y uno era negro del sol, negro. Hoy en día un chino tiene más color libra y media de queso de campesino empacado al vacío que un chino. Son blancos. Si ven la condición social de nuestra juventud hoy, si ven la condición de nuestro mundo hoy, hermanos. La pregunta por tercera vez, ¿será que el diablo está actuando aún con sus acechanzas? ¿Será que el diablo aún, amados santos de Dios, está haciendo tropezar a los jóvenes y a las jovencitas? ¿A los hogares? ¿A los matrimonios? ¿A las iglesias? ¿Será que sí o no? Sí, claro, hermano. La pregunta es, ¿dónde está la oración del creyente? ¿Ora el creyente? ¿Dónde está la oración? Si el apóstol Pablo dice, oiga, estén orando, estén velando. ¿Qué? En todo tiempo. Ahora escuche, voy a darles ahorita algunos obstáculos de la oración. Pero antes de eso déjeme decirles. Alguien dice, pastor, es que llevo tiempo orando y no veo nada, pastor. No, y ore. ¿Y cuánto lleva orando? 15 días. ¿Cuánto duró pecando? 35 años. O sea, quiere que en 15 días Dios le resuelva, ¿no?, las consecuencias de su haber pecado tan deliberada y depravadamente. O sea, ¿queremos un Dios tipo microondas? Son lo que ofrecen hoy la teología liberal, ¿no? Hoy lo que ofrece la teología liberal es, venga, ¿y qué? Hermana, venga, pase usted aquí adelante. ¿Cuánto trae ahí? 1 millón. Bueno, por 1 millón. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué? Digo, Dios, ¿pero cómo es esto? No es que mi esposo todavía no se ha convertido. Bueno, ponga 2 millones y se lo convertimos. A ver, traiga una foto.
Va con la foto. ¿Y qué pasó? No, es que mi hijo no se ha convertido. Mire, llévese este pañito húmedo. Llévese este, ¿cuánto tiene ahí? 3 millones. Tome, llévese este pañito húmedo, póngaselo a su hijo en la cabecera de la cama. Vulgares mercachifles, hermano. ¿Ustedes creen que a mí esta predicación no me acarrea problemas? A veces me llaman la atención. Me dice el pastor, "Ay". Pero no sé si han visto al pastor Alducin, él tampoco se ahorra nada, ¿no? ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Porque es el pastor Alducin o porque soy yo? No. Porque la palabra, cuando se trata de pecado, no se ahorra nada. Entonces, amados santos de Dios, y la gente por eso va por estas ventas vulgares de garage espiritual. Y quieren que Dios sea así, tipo microondas, y le quieren torcer al brazo a Dios con 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones, yo no sé cuánta plata, hermano. No, hermano, así no funciona. Pastor, ¿y qué hago? Que mi esposa, y entonces el hombre lleva la foto de la esposa y por él no necesita un pañito ungido, sino, no, pastor, no, un pañito ungido no, necesito 25 pañitos porque es para mi esposa. Entonces ya quieren que la esposa se les convierta, hermano, de la noche a la mañana. Quieren tener la esposa ideal de la noche a la mañana, cuando en 30 años de matrimonio se han portado como un cuerno pequeño, como un ángel caído, como una... ¿En dónde está eso, hermano? Cite el texto porque usted se va a meter en problemas. ¿Dónde está eso? ¿En qué salmo? El que me diga en qué salmo está y se lo leemos a los hermanos. ¿Salmo qué? Muy bien, ya le damos el texto porque el hermano se metió en un lío ahí. Porque es que hay una persona nuevita a su lado, entonces dice, uy, aquí los tratan así, hermano. Muy bien. Entonces, hermano, usted durante años no le ha dado el buen trato a su esposa y usted pretende que por una oración, 15 días, un mes, un año, ya su esposa sea... No, hermanos. No. Así que, amados santos de Dios, a ser perseverantes y consecuentes con la oración, amén. Porque la iglesia está atravesando por unos tiempos muy difíciles, la sociedad está atravesando por unos tiempos muy difíciles y nuestros jóvenes y nuestros matrimonios están atravesando por un tiempo muy difícil. A no dejarse engañar, hermanos, a perseverar y a mantener en la sana doctrina. Entre otras, ¿por qué? Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 14, y aquí ya empiezo más adelante a darlas, pero para que usted tenga el convencimiento de la oración, porque no es porque yo se lo diga, usted no puede decir, bueno, pastor, usted dice que la oración es para fortalecerse en el poder de Dios, es para estar firme en todas las acechanzas del enemigo, es para orar en todo tiempo, para velar, para mantenerse como el verdadero cristiano. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Saben por qué? Porque si hay respuesta de parte de Dios. ¿Y hay qué? Hágalo. Usted se tiene que acercar en oración, pero ¿cómo? Creyendo. ¿Cómo? Creyendo. Acérquese, hermano, creyendo que hay un Dios, que hay un Cristo, que hay un Jesús que sí se compadece de nosotros. ¿Por qué orar entonces? Mire usted el versículo 14 del capítulo 4 del autor a los Hebreos. Dice, por tanto, ¿qué? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Se lo explico. Cuando se habla aquí de gran sumo sacerdote, se está hablando de Cristo. El autor a los Hebreos era un hebreo, no se sabe quién es el autor. Y cuando se habla de sacerdote, se habla de uno que tenía el conocimiento excelso de la palabra en su momento. Y a Cristo aquí se le menciona como el gran sumo, o sea, como el máximo conocedor de todas las cosas. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí vamos bien? Muy bien, continuemos ahí. Y dice ahí, el gran sumo sacerdote, ¿qué dice? Que traspasó ¿qué?
Los cielos. Un día Él ascendió, se despidió de sus discípulos y subió ¿a dónde? Al cielo. Dice, traspasó. O sea, está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Cuando dice retengamos es que, oiga, anclemos nuestra alma a que tenemos un Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre allá en lo celestial. Anclemos nuestra alma a eso. Preguntémosle al autor a los Hebreos, ¿para qué? ¿Les parece? ¿Le preguntamos? Muy bien, autor a los Hebreos, ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? Mire, el versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Para qué nos acercamos, autor a los Hebreos? ¿Para qué nos acercamos? Acerquémonos, ¿saben para qué? Está diciendo el autor, acérquese, escuche, porque ahí es donde usted se da cuenta que sí tiene un Jesús que se compadece de usted, porque Él vivió también de forma humana, pero sin pecado. ¿Jesús sintió hambre? ¿Sí o no? Ahí la Biblia no dice. ¿No dice? Sí dice, ¿cuándo sintió hambre? ¿Cuándo? ¿Se acuerda que se comió su pescadito? ¿Sí? ¿La cena también? ¿O qué creen que la cena fue? ¿Qué? ¿Viento raspado? No. ¿Jesús lloró? Sí, Jesús también lloró. Tal vez tuvo algún impulso, deseo de ir al baño también, ¿o no? Sí, también. ¿No es que era un ser humano? Pero sin pecado. ¿Claros? O sea que Él conoce nuestras. ¿Tuvo Jesús alguna debilidad? ¿Sí o no? Sí. Cuando dijo, Señor, Padre, ¿sabes qué? Uy, aparta de mí esto, Señor. Pero que no se haga mi voluntad sino la. Cuando iba a ser crucificado, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Dice que brotaron de él gotas de sangre. ¿Sí? Claro, la angustia en ese momento. Dice que tuvo necesidad. Sí. O si no, ¿por qué fue a orar? No sé si me estoy haciendo entender, santos. ¿Sí? Muy bien. Dicho eso, entonces, ¿para qué? Para que vayamos a donde aquel que tuvo semejanza a la nuestra. O sea que Él conoce nuestras debilidades, ¿o no? ¿Él fue tentado? ¿Sí fue tentado o no? Sí, como ustedes y yo. Aquí, ¿quién no ha sido tentado? ¿Quién ha sido tentado aquí mejor? ¿Quién ha sido tentado? Mi mamá y yo, listo, el resto no, tranquila, man. Sigue siendo tentada mi madre, 82 años, tentada. Todos somos tentados, ¿qué? Todos los días. Y tentados en esta carne, en esta naturaleza que tiene la inclinación siempre a ir en contravía de lo que Dios manda. ¿Sí o no? ¿O no? Sí. ¿Y quién no le dan ganitas semáforo en amarillo? ¿O no? ¿Ninguno? ¿Quién no cierra al otro cuando el otro lo cerró y aparte de eso el carrito atrás dice, Cristo te ama? ¿No? ¿Quién no levanta la voz? ¿Quién nos irrita? ¿O no? ¿Ninguno? Bueno, está bien, mi mamá y yo. Y dice la palabra, escuche. Entonces dice el autor a los Hebreos, dice, mire, ¿es para qué? ¿Para qué se tiene que acercar? Acérquese porque usted tiene claro que hay uno que tuvo una semejanza a la suya, pero que no pecó, que conoce las debilidades, que conoce también sus fortalezas, que conoce también en algún momento las tentaciones. Muy bien, autor a los Hebreos. Versículo 16. ¿Qué debo hacer, autor a los Hebreos? ¿Le preguntamos? ¿Qué debemos hacer? A ver, pregúntele, dígale, autor a los Hebreos, ¿qué debo hacer? Vamos como el título de los jóvenes. Autor a los Hebreos, no sé qué hacer. ¿Qué hago, autor a los Hebreos? Mire qué responde el autor a los Hebreos. ¿Qué responde? Aléjese. ¿Cómo dice? Acérquese pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno. Ese es lo que yo llamo el versículo dulce de la Biblia. Si usted quiere ponerle un dulce a su espíritu, apréndaselo. Y no solamente apréndaselo, sino vívalo.
¿Y sabe por qué usted se puede acercar confiadamente ante el trono de la gracia? Porque en el trono de la gracia hay uno que fue semejante a ti, que conoce nuestras debilidades y que sabe de qué estamos necesitados. ¿Me hice entender, santos de Dios? Entonces, por eso es que es clave la oración, hermano. Clave la oración. No deje de orar. Y cuando lo haga, acérquese. ¿Cómo? Confiadamente. ¿Por qué me debo acercar confiadamente? ¿Sabes por qué te tienes que acercar confiadamente? Porque hay uno que se compadece de tus debilidades. Porque hay uno que se compadece de tu momento, de tu dificultad, de tu aflicción, de tu tristeza, de tu depresión, de tu carencia, de tu escasez. Hay uno que se compadece. ¿Cómo se llama él? Jesucristo. Acérquese. Pastor, es que estoy deprimido, no sé qué hacer, estoy deprimido. Tiene dos opciones: o se clava sus pastas antidepresivas o se acerca confiadamente ante el trono de la gracia, porque Él sí sabe cuál es tu debilidad, qué te duele y qué es lo que te causa aflicción. ¿Y Él te va a dejar así? Pregunta, ¿Él te va a dejar así? No, en ninguna manera, porque Él se compadece de nosotros. Compadece no es que nos tiene pesar. No, compadece es que es de amor entrañable. Compadece significa es que desde afecto entrañable. Amén. Entonces, amados santos, por eso hay que orar. Veamos algunos entonces, dicho con respecto a la oración. Examinemos cuidadosamente, de alguna manera, cuáles son esos obstáculos o cuáles son esas cosas, ¿no?, que por momentos impiden, ¿no?, el que oremos, o que por momentos impiden que no hallemos respuesta a la oración. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Quieren saber por qué sus oraciones no tienen respuesta? Vamos a verla. Punto 1, rápidamente. Punto 1, el primer obstáculo para no hallar respuesta a la oración lo encontramos en Santiago capítulo 4 versículo 3, y dice la palabra: pedid y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué piden qué? Mal. Porque piden para gastar en las chelas. ¿No? No, bueno, así no dice. No es cierto. No es cierto. Mire. Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oiga, hermano, tienen escasez, tienen carencia, y Señor, bendíceme, Señor, dame, y un empleo, y finanzas. Oiga, y Dios les provee, y del primero que se olvidan es de Dios. Increíble, hermano. Y de lo primero que se olvidan es de honrar a sus viejos. Les cuesta honrar a sus viejos, hermano. Ganan su plata y aprietan y cierran el puño y el corazón. Eso, hermano, ¿sabe cómo se llama? El primer obstáculo es un propósito egoísta. Estás orando con una motivación egoísta. Y eso anula el poder de la oración. Y muchas oraciones son egoístas. ¿Por qué? ¿Por qué son egoístas? Porque se está pensando en uno mismo. El verdadero propósito de la oración es que Dios sea glorificado en la respuesta, sea sí o sea no. Te sigo glorificando, Señor. Te sigo dando la honra. Si hacemos una petición meramente para recibir algo que hemos de usar para nuestro placer o nuestra gratificación, en una u otra forma, estamos pidiendo mal. Y no tenemos por qué esperar respuesta, hermano. Esto explica por qué hay muchas oraciones sin contestar. Porque se hacen oraciones egoístas. La mujer que espera la conversión de su marido. ¿Y para qué espera la conversión de su marido? ¿Para qué? ¿Para que pastor me haga muy feliz? No, usted debe orar por la conversión de su marido, pero para que su marido sea salvo. ¿Sea qué? Salvo. Para que si él partiese algún día estuviese en una eternidad ¿con quién? Con Cristo. Y ya de ahí después en adelante, bueno, pues ya su marido, conociendo la palabra, le dará buen trato. ¿O no? ¿Sí o no? Pero lo primero no es para que su marido, no, y como están mirando los maridos de las vecinas, ay, ese marido tan, ay, cómo la trae, ay, mire cómo él sí, y él le lleva flores, mire, él hace mandados, vea, ay, están mirando lo de las demás. Mire, hermano,
a mí Misia Elvira me enseñó, la procesión va porque no hay nada más hipócrita que el Facebook. ¿O no? ¿No? No hay nada más hipócrita que el Facebook. Donde quiera se la pongo. Y entonces ponen la foto, están allá en Melgar, al fondo está el río Sumapaz, con mi princesa hermosa, preciosa, y por dentro está diciendo, ¿a qué hora se ahoga esta desventurada? Y ponen así la foto. ¿Sí? O van a cualquier otra parte, ¿no? Pueden ir a Cartagena y están allá en el mar, con mi príncipe hermoso. ¿A qué hora se lo come una ballena este infeliz? Ya dije. No hay nada más hipócrita que el Facebook, hermano. Es detestable. Es detestable, ¿no? Y uno encuentra eso por todas partes. Hace 8 años nos visitó un pastor, ¿lo recuerdan? Uy, pastor, es que sí. Yo le comentaba esto y me dijo, uy, sí, pastor, mire estos que se fueron de la iglesia. Porque la iglesia donde él va es la única iglesia donde muchos se van hablando mal. Aquí no. Y entonces me dice, mire lo que publicaron. Y entonces muestra un grupo, ¿no? De unos que se fueron y dice, estamos aquí felices todos, contentos. Y me dice, pastor, si le contara que dentro de esos me llama uno y me cuenta las verdades que usted ni se imagina. O sea, no hay nada más hipócrita que quién. Que el Facebook, hermano. Entonces, santos de Dios, esas oraciones egoístas no tienen por qué tener respuesta. Usted ora por ese hijo, pero usted ora, no, que mi hijo cambie, que mi hijo, mire, si ve papito, mire, si ve su primo, mire, el chino es odontólogo y se va a graduar ahorita en, no sé, en pintura en tela. Y aparte de eso, mire, se casó bien con la prima de Mercedes. ¿Se acuerdan de Merceditas? Esa china así, lo más de linda. Mire, cómo su primo sí y usted no, inepto. ¿Usted está orando por eso? Uno ora es por la conversión de su hijo para salvación. Porque su hijo, siendo salvo, conociendo a Cristo, abriéndose las escrituras, le puedo asegurar, la gracia del Dios Altísimo lo alcanza porque lo alcanza. ¡No! Entonces deje de estar comparando a sus hijos con los vecinos, con los tíos, con los abuelos. No, hermano, cada uno somos diferentes. Cada uno somos diferentes, hermano. Todos traemos lo de nosotros, hermano. Todos. ¿Me estoy haciendo entender, santos? Entonces, esa no es una motivación correcta. No, la motivación por la que usted ora por sus hijos es para salvación. ¿Para qué? Y conocen a Cristo y el Señor empieza a hacerlo de él. Muchos piden ciertamente, entonces, y hacen sus peticiones, pero en verdad en esas peticiones ni Dios es honrado, y escuchen, y ni mucho menos, hermanos, ni mucho menos Dios las va a responder, porque se está pidiendo para sus propios placeres. Muchos piden un avivamiento, y sí, seguramente es una oración que complace a Dios. Y uno como pastor, yo oro, Señor, trae un avivamiento a la iglesia. Por favor, Dios. Pero el avivamiento por el que yo oro no es un avivamiento egoísta, egocéntrico, de dinero, de cosas. No, hermano. El avivamiento por el cual debe de orar la iglesia, porque el avivamiento auténtico consiste en verdadero arrepentimiento y en conversiones genuinas. Eso es orar por un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento no es ver multitud y multitud y multitud y multitud de personas, y dentro de esa multitud de personas también una multitud de inconversos, hermanos, que no han nacido de nuevo, que siguen viviendo en la corrupción, que siguen viviendo en la depravación, que asisten a las iglesias algunos para entablar relaciones homosexuales con los más jóvenes o lésbicas con las más jovencitas. ¿Ustedes creen que no es así? Así es, hermanos. Que parecen lobos disfrazados de ovejas. A propósito, hablando de lobos disfrazados de ovejas, y alguien me decía hace poco, ay, ¿y por qué uno, si es hombre trans, por qué no puede participar en las olimpiadas? Le dije, porque no es una mujer, es un man. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es un man. Y el man saca ventaja con respecto a las mujeres que van a participar, ¿o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Su anatomía, su parte física, todo es diferente.
Eso es como si alguien, un lobo, ¿no? Que le decía yo, es como si un lobo se para y dice, le dice al dueño del gallinero, mire, ¿sabe qué? Déjeme entrar al gallinero. ¿Por qué? Porque me creo gallina. Ah, sí, no me diga. ¿Sí me hago entender? Es lo mismo. ¿Usted cree que el lobo entra haciendo, ¿cómo hacen las gallinas? Como una gallina. Digamos que el lobo entra como una gallina. Como una gallina. Ay, pero cuando se le despierte el apetito, ¿a quién se va a comer? Porque sigue siendo que igual le dije a este joven, el día que le hagan un examen a ese que dice trans, que es un man pero que participa como una mujer, le van a hacer examen de próstata o no. O el médico, imagínese el médico diciéndole a la trans o a ese que dice que es mujer pero es un man, diciéndole, hágame un favor señorita, levántese la falda, le voy a hacer un examen de próstata. Hágame el favor, o al man que viene disfrazado de mujer y le dice, va donde el ginecólogo. A ver, levántese la falda que le voy a hacer la citología. Un momento, usted no es de citología, usted es de próstata. ¿O no? Ah, bueno, igual hermano. Así hay en las iglesias muchos que parecen, pero que no son. Por eso hay que orar, hermano. Si vamos a pedir un avivamiento, que sea un avivamiento que corresponde y es consecuente a que oremos para que hayan genuinos arrepentimientos y genuinas conversiones. De lo contrario, amado santo, orar por avivamiento, si no es así, entonces es una oración egoísta. Egoísta, hermanos. Es una oración egoísta, hermanos. Entonces, el primer obstáculo para no haya respuesta es una oración ¿qué? Egoísta. El segundo obstáculo para no haya respuesta, no, lo hallamos en Isaías 59, versículo 1 y 2. Miren Isaías 59, versículo 1 y 2. Y en esto quiero hacer claridad, hermanos. Por favor, si el Señor le habla, no cierre sus oídos. Abra su mente y su corazón. 59, 1 y 2, ¿dije bien? He aquí, está, el versículo 1, el nene, está haciendo una afirmación, Isaías. ¿Sí? El nene, abra su Biblia, no me mire, no me mire. El versículo 1, Isaías, el profeta, está haciendo ¿qué? Diga, una afirmación. ¿Por qué dice? Mire, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Sabe qué está diciendo el profeta? Dice, mire, el Señor siempre está dispuesto a bendecirte. O sea, el Señor bendecir en el término hebreo anteriormente tenía que ver con extender la mano. ¿Me está haciendo entender? ¿Sí o no? Bendecir era hacer esto. En término hebreo era extender ¿qué? La mano, extender el brazo. Esto en término hebreo era ¿qué? Bendecir. Ahora, cuando el profeta está diciendo no se ha cortado, el profeta está diciendo el Señor todavía mantiene su mano como así. Él todavía no hace así. Él siempre está dispuesto a ¿qué? A bendecir. Pero tú revisas el versículo 2, mire su Biblia o no respondo. Aquí me va a dar algo. Si usted no mira su Biblia, tiene problemas porque va a creer que entonces soy yo Dios. No, mire su Biblia. ¿Cómo empieza el versículo 2? Pero. ¿Término de qué? De contraste. ¿Qué está diciendo Isaías? Escuche, la mano de Dios, ese pero significa la mano de Dios sí se retrae. ¿Cuándo? Siga leyendo después del pero. ¿Cuándo la mano del Señor no es extendida? Cuando se mantiene el pueblo en sus iniquidades. ¿Sabe qué significa iniquidad? ¿Alguien sabe? Pecado. O sea, cuando la mano de Dios realmente se recoge, cuando las iniquidades han hecho visión entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. ¿Para no qué? Escuche, no dejen saco roto cada palabra. Oír. ¿Para no qué? Cuando usted ora, espera que qué. Cuando usted ora, espera que qué. Que lo escuchen, escuchen. Pero si hay pecado, Dios cierra.
pero es que yo voleo camándula, pastor, como no se imagina. Hermano, si hay pecado, Dios tiene cerrados sus claros. ¿Vamos bien? Muy bien. Espero estarme haciendo entender. Entonces dice Isaías más adelante: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian y tu lengua habla. Mire, no se ve la respuesta de Dios, entre otras, el pecado, pero dentro de eso señala un pecado que es abominación para Dios. ¿Sabe cuál es? La murmuración. Cuando dice que vuestra lengua habla maldad. Por eso a cuidar la iglesia, a cuidar su familia, a cuidar su cónyuge, a cuidar su matrimonio. Amén. Amén. Y a ser prudentes cuando hablemos, hermano. Si usted no conoce el tema, ¿para qué habla? Si a usted no le consta que su vecina tiene mozo, ¿para qué entran esas conversaciones? Si a usted no le consta que el salón de belleza que montó la señora fue con la plata de un traqueto, ¿usted qué le interesa? ¿Usted para qué se va a enredar en esas conversaciones? Hermanos, santos de Dios. Y el cristiano ahí, oiga, sí sabía, ¿no? El Pancho con moza. Y lo que no sabe es que su hermana, que hace 15 años que no ve, que viene de su Tamerchán, la vino a visitar y pues él la está llevando y va a recoger a su esposa, pero a él le pareció que tiene moza y el cristiano ahí, ay, eso es pecado. ¿Le consta? ¿Lo vio? Entonces el pecado obstaculiza la oración y muchas personas oran y oran sin recibir respuesta alguna. Quizás se sienten tentadas a pensar que no es la voluntad de Dios. Algunos dicen, no, es que debe ser que no es la voluntad de Dios que me conteste. No, Dios sí te quiere contestar. Pero lo primero que tú tienes que hacer es que te tienes que examinar. Dios sí te quiere contestar, pero examínate primero. Mira si aún en tu corazón, dice el salmista, hay caminos de perversión. Dios sí contesta todas las oraciones. Se lo firmo, y como le diría a alguien que no lo voy a hacer ahorita en público, pero después le digo cómo lo hago. Se lo firmo, hermano, Dios sí las contesta. Yo lo he vivido, lo acabo de vivir hace 5 o 6 días también con uno de mis hijos. Dios sí contesta oraciones. Y como le dije a unos jóvenes con los que me reuní hace poco con alguien, me dijo, pastor, ¿y cómo lo del escenario? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Le dije, mire, hermano, voy a orar. Voy a orar. Voy a orar. Y Dios siempre contesta, hermano. Dios siempre contesta las oraciones. Solo es que te examines. Así que, amados santos, muchos oran a Dios y lo hacen en vano. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado en sus vidas. Porque hay un pecado pasado que aún no ha confesado al Señor. O un pecado presente en el que mantiene incurriendo. Y parece ser que no lo considera pecado. Por eso el salmista dice, ay, Señor, escudriñame, oh Dios, dice el salmista, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si aún hay en mí camino de perversión. Así dice el salmista. Salmo 139. Entonces, amados santos, a confesar su pecado. Dice Proverbios 28:3, el que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia. Mire, hermano, yo aprendí de uno de mis autores. Y suena un pin duro. No mucho. Si puedes pecar sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno. No lo dije yo. ¿Claros? Ay, ese pastor, ¿cómo es? No. Si puedes pecar sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno. El tercer obstáculo son la idolatría, o sea, los ídolos que se pueden tener en el corazón. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. A los jóvenes les van anunciando, por favor. Solamente que les anuncien, que estén listos. 14:3. Dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Cómo dice? Han puesto sus ídolos en su corazón. Usted no haya respuesta en sus oraciones porque tal vez usted tiene un ídolo en su corazón. El ídolo suyo puede ser el dinero. ¿Es malo el dinero? Pregunto, ¿es malo el dinero? No. Lo malo es hacer del dinero un ídolo. Usted puede hacer de sus hijos un ídolo. Puede hacer de su cónyuge ¿qué? Un ídolo. De su trabajo, usted puede hacer ¿qué? Un ídolo. De su talento, usted puede hacer un ídolo. Sí. O sea, algunos
son tan talentosos que creen que si no son ellos, nadie más lo puede hacer. Se creen la última botella del agua del desierto. Como diría yo, se creen la última chupada del mango. Si no es por mí, en esta casa no se come. Vea. Cierre el pico, no va a decir que Dios haga un bodoque y te haga comer esas palabritas completas. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces, los ídolos, hermano. O sea, ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar antes que ¿quién? Que Dios. Muchos hacen un ídolo de su empresa, sus negocios, sus empleos, sus hobbies. ¿A quién le gusta el fútbol acá? Debo reconocer que me tocó derribar un lugar alto, recién de chiquito espiritual, amante del fútbol como ninguno entre ustedes, pero tenía un ídolo y lo tenía en lugar alto, y pues era el ballet azul. Entonces cada vez que jugaba el ballet azul, primero estaba el ballet azul antes que Cristo. No me perdía una ida al estadio, pero ni de fundas. Ni mucho menos si se trataba de un partido de fútbol, no me lo perdía. ¿Es pecado hacer deporte? No, es cuando se te convierte en un primero eso antes que ¿quién? Que Dios. Y eso pueden dar fe. Aquí tengo mi mamá, está por ahí mi suegro, mi suegra. O sea, todo para decirles que estoy bien auditado, hermanos. Muchas mujeres hacen de sus nietos también un ídolo, ¿no? Claro, es el primer nieto o no, ¿cierto? Y ven ese nieto como, ay, la descendencia. Y ahí son la descendencia, linaje escogido, nación santa. Ese primer nieto en el que no ven ni un solo defecto, ni uno. ¿Pueden los abuelos hacer ídolos a sus nietos? La respuesta es sí. Entonces, por eso no se hallan respuestas, hermano. Si queremos tener poder en la oración, primero, el primer lugar debe ser ¿quién? Dios. El cuarto aspecto por el cual no se recibe la respuesta a una oración es por no ser honrado, por ser deshonesto, por robar a Dios. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues todos vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué quiere decir? Cuando se pone primeramente el dinero antes que a Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 8. Está hablando de idolatría. No está hablando de otra cosa que no sea idolatría. Pero dentro de esa idolatría está el robar a Dios. Y se empieza a no ser honesto por robar a Dios. Pero también en la parte práctica. Mire, hermano, si eso no es suyo, no lo tome. No es suyo. Usted que hace jovencito haciendo los trabajos de su universidad e imprimiéndolos en la oficina de su empresa, eso se llama robar. ¿Qué hace llevándose los clips, las cosedoras, las perforadoras, los esferos, las resmas de papel? Eso se llama robar. Robar se llama, hermano, que a usted lo contrataron por una labor en su trabajo y no para que vea la Champions League mientras usted disimula que está escribiendo en el computador, pero usted está viendo Chelsea, Real Madrid. Eso se llama robar. Robar cuando usted le dan cambio de más. Y usted dice, mire, le dieron cambio. Y usted dice, ay, me dio 50,000 pesos de más. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Padre, aleluya. O cuando la cajera no marcó esa libra de café o no marcó esa roba de arroz. Y usted dice, le dice al hijo, Dios bendiciéndonos, papi. Eso se llama robar, hermano. Robar, eso es el ladrón. A usted lo contrataron para una misión en su empresa. Usted cumple con la misión de su empresa. A usted lo contrataron ciertamente para que llevara una labor. Usted cumple. Usted no se roba el tiempo. Ni se roba el tiempo tampoco de su familia. Porque hay perfectos ladrones que se roban el tiempo de su esposa, de sus hijos, de su vida familiar. No le dedican el tiempo a su esposa. ¿Sabe qué estás haciendo? Un esposo lindo pero ladrón. Porque está siendo cortés, pero no le estás dedicando el tiempo para ella ni para sus hijos. ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos a propósito? Voy a hacerte otra pregunta. ¿Tus hijos disfrutan de tu compañía? Uy, ojalá que ni llegue temprano. Tus hijos disfrutan tanto de tu compañía que dicen, paseo, sí.
sin mi papá. ¿Tus hijos disfrutan de tu compañía? ¿Tu esposa disfruta de tu compañía? Silencio, no se ventania, hermana. Entonces, amados santos, eso es robar. Cuando el tiempo para tu casa tú no lo determinas. La quinta obstáculo, ya voy terminando, me quedan dos. Se halla en Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice: si siempre que os pongáis de pie, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos los perdone. Mire, hermano, tus oraciones no tienen respuesta si tú no perdonas. No puedes decir: yo oro, es que yo me postro, es que yo oro, es que yo clamo. Préstame esa bufanda rápido, rápido, mijo, hasta 3. Es que usted puede poner, hermana, y usted puede venir aquí a la iglesia, hermana. Usted puede venir aquí a la iglesia, hermana. Toda piadosa, hermana. Usted puede venir aquí a la iglesia piadosa. Usted, sí, es que, ay, el Señor, y ve a su cuñado, eso, hermano. Y, uy, lo detesto y lo mastico, pero no lo paso. Es del infierno, es del diablo lo que me hizo. Usted puede hacer todo lo que quiera. Pujar. Es más, como dijo un pastor en su momento, poner un huevo si quiere mientras está orando. Pero si no ha perdonado, no ve nada. Nada, hermano, nada. Si no hay perdón en su vida, si usted todavía es rencoroso, si usted todavía es vengativo, si usted todavía tiene deseos de revancha, si usted todavía es amargado, no va a haber nada de respuesta a su oración. ¿Me dice entender? Vamos subiendo los jóvenes. Sublime gracia. Y este sexto nos va a gustar a todos. Primera de Pedro 3:7, y eso sí quiero que la lean. Los jóvenes, mi hijo Juan Camilo estará por ahí. Él sigue muy juiciosamente las predicaciones, así que está muy concentrado, espero que baje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Ya lo tienen, varones? Varón, diga amén, varón. No, pero esos amenes sí parecen como de párvulos. A ver, varón, Primera de Pedro 3:7. Otra vez. Primera de Pedro 3:7. Un poquito más arriba, así como manes. Primera de Pedro 3:7. Ahí les va. 3:7, ahí les va. Vosotros, maridos, ¿quiénes? Digan las mujeres amén. Ay, qué ternuras. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Quiénes son ellas? Digan nosotras, sus esposas. No, diga nosotros, yo su esposa, porque no falta el que diga nosotros. ¿Cuántos tiene este man? Yo su esposa. Muy bien. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como cohereras de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ve, varón, porque ora y no ve el resultado de nada. Si usted no le da el trato a su esposa, como mi esposa me lo ha insistido siempre, y eso me restregaba ese texto así, hermano. Eso cada rato, eso es una restregadera, ese texto así. Eso me hacía así, hermano. Desde por la mañana mi esposa. Y yo era ore, porque en esos tiempos de escasez, y yo clamaba: Señor, ten piedad, ten misericordia, Dios, envía tu provisión, Señor. Y una elocuencia para orar. Y mi esposa, después de que yo terminaba, cogía esta Biblia y me restregaba ese salmo, ese texto así, me lo restregaba. Me decía: Primera de Pedro, mire. Yo le decía: pero no sea así, no me trate así. Hijo, no es que no me trate, es que escúcheme, me decía ella. Si primero no soy yo en tu vida, y si primero no me das el buen trato a mí primero, no vas a ver nada. Hermano, eso lo aprendí, vea, en 10 años. ¿Saben por qué? Porque uno es bien terco, hermano. La mujer le dice no y el man dice sí. Y después de que no vio el resultado, la mujer dice 10 años para aprenderme ese texto, hermano. No para memorizarlo, para practicarlo. Usted puede memorizar todo lo que quiera, pero si no practica, perdió. Así que, varón, si usted no le da un trato como de verdaderamente debe ser a su esposa, no va a haber nada. Es más, ¿sabe qué? No ore.
¿Para qué pierde tiempo? Si usted empieza por el buen trato a su esposa y ora, va a ver la respuesta de Dios para su vida. Amén. Amén. Va poniéndose usted de pie, por favor. Y oremos y escuchemos el último obstáculo y oremos por eso. El último obstáculo es el orgullo. ¿El qué? Cuando usted no ora, usted le está diciendo a Dios: Señor, yo puedo solo. Dios, yo no dependo de ti. Eso es ser orgulloso, hermano. Y uno de mis autores dijo en su momento con respecto a esto: el humilde sencillo en la batalla puede encontrarse con Satanás de frente y por el poder y la fuerza de su Señor salir victorioso. Pero el orgulloso no libra batallas ni se lo encuentra de frente, porque está sentado a la diestra de Satanás. El orgulloso es lo más parecido al diablo. Cuando usted no ora, usted le está diciendo: ¿sabe qué, Dios? No te necesito. Yo lo puedo hacer a mi manera. Yo lo puedo resolver. Cuando usted ora, usted refleja un orgullo que lo lleva a ser indolente, Porque hay muchas personas que necesitan de tu oración y de mi oración. La iglesia necesita de tu oración. Yo necesito de tu oración. Los matrimonios de tus hermanos necesitan de tu oración. Los jóvenes necesitan de nuestra oración. Las jovencitas necesitan de nuestra oración. Yo necesito de sus oraciones. Estos jóvenes necesitan de sus oraciones. Cuando tú no oras, tú te estás portando indolentemente y como un orgulloso y altivo. Tu esposa necesita de tu oración. Tus hijos necesitan de tu oración. Tu matrimonio necesita oración. Oración significa dependencia. Y cuando hay oración, el torrente de gracia brota de nuestro Dios. Me ha llamado la atención una frase que me encontré y dice: el orgullo y la gracia se sientan a la mesa. El orgullo es el glotón del yo y busca saciarse hasta regurgitar, mientras que la gracia se puede manchar con hambre, porque su mejor plato se llama humildad y no lo encontró. Hallamos gracia cuando somos humildes. Cuando le decimos: Señor, somos débiles, limitados. Señor, ayúdame, no sé cómo manejar esta situación. Me está yendo tan bien, Señor. Dios, estoy siendo tan bendecido, Señor. Ayúdame, oh Dios, en estos tiempos también, donde soy débil a pesar de lo bien que nos va. Pero también, Señor, cuando las circunstancias son difíciles, Señor, enséñame a depender de ti, Señor, y a vivir conforme a la plenitud de tu sabiduría que viene de lo alto. Y si no la tengo, dice Santiago, pídala, y el que es bueno, fiel, santo y justo la enviará en abundancia y sin reproche para sus hijos. Antes de buscar una salida ligera para su matrimonio con respecto al divorcio, la separación o el adulterio, búsquelo a Él y dígale: Señor, no sé cómo desarrollar, no sé cómo manejar este tiempo, Señor. Ayúdame, Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, oramos en este tiempo, Dios, porque como conclusión, si va a haber un obstáculo para la oración, creo que somos nosotros mismos. Nosotros mismos cuando nos centramos en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo. Nosotros mismos cuando somos indolentes, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Cuando pecamos deliberadamente, Dios, guárdanos, Señor, de estos pecados deliberados, perniciosos, viciosos, Dios.
Ayúdanos, Señor, a vivir en la sabiduría que viene de ti. Sabemos que tú das sabiduría abundantemente y sin reproche. Padre, si hemos de pedir, que pidamos con fe y no dudando nada, Señor, porque el que duda, dice Santiago, es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, Señor. Que cuando nos oremos, Señor, nos acerquemos, como dice la palabra, confiadamente ante el trono de la gracia, porque ahí está la oportunidad, ahí está la abundancia para el oportuno socorro, Señor. Y voy a pedirles, por favor, que empecemos a orar inicialmente por la iglesia, porque hoy muchos están haciendo oraciones contrarias. Hoy muchos están anhelando que esta iglesia desaparezca. Hoy muchos están anhelando que esta iglesia se divida, se desmembre. Hoy muchos celebrarían en gran manera, aún con viandas y bebida, el que esta iglesia desapareciera. Señor, en el nombre de Jesús oramos por tu iglesia, Dios. Oramos, Rey, para que tu iglesia, Señor, prevalezca, se mantenga. Pero por sobre todo, Señor, no dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, Señor, sino al contrario, viviendo en la doctrina de Cristo, avanzando hacia lo que está delante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, oramos por la iglesia, Dios, para que traigas un avivamiento a la iglesia. Esto es, genuinos arrepentimientos, conversiones genuinas de esposos, de esposas, de familias, de jóvenes, de jovencitas, Dios. Oramos, Señor, para poder soportar en este tiempo firmemente estos ataques biliosos, venenosos, arteros, malintencionados, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, levanta muros de protección alrededor de tu iglesia. Padre, que sea un ejército celestial alrededor de tu iglesia, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y oramos por cada matrimonio de esta iglesia, Señor. Padre, bendice cada matrimonio, Dios. Si hay disensión, pelea, maledicencia, división, Dios, ten misericordia, Señor. Y que se arrepienta cada uno de los cónyuges, Dios. Y que aprendan a vivir, Señor, en el perdón, sin deseo de revancha, sin deseo de venganza, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Y derriba todo ídolo de nuestro corazón, Dios. Ya sean hijos, cónyuges, trabajos, empleos, negocios, hobbies. Dios, por favor, que estemos dispuestos a derribar cada ídolo, Dios. Que seamos honestos. Por favor, Dios, no hay mayor obstáculo para la oración que el robarte a ti. No hay mayor obstáculo para la oración que la mezquindad, la avaricia, la falta de generosidad. El que da generosamente recibe generosamente, dice la palabra. Da, dice, os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. El hombre generoso es un hombre poderoso en la oración. El avaro es impotente en la oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Y oramos por los jóvenes. Próximo sábado tendremos nuestra reunión de jóvenes, Dios. Que no sea un gran espectáculo ni una especial actividad, sino que sea la presencia de tu Espíritu. Que sea el torrente de tu gracia, atrayendo a los jóvenes desde el amor que tú le tienes a cada uno, Señor. Y que cada uno de nuestros jóvenes sea compasivo, amoroso, tierno, Señor, con cada joven, Dios. Porque esta juventud se está perdiendo, Señor, en las tórridas y hélidas aguas de la inmoralidad, de la depravación, Dios. Padre, y por último oramos, Dios, para ser maridos conforme a la palabra. Para que podamos tratar a nuestra esposa como vaso más frágil y dándole honor también como coherederas de la vida, de la gracia de la vida, Señor. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas, Dios. Ayúdanos, Señor. Porque muchas veces hay hombres que parecieran son piadosos,
y activos en la obra cristiana, pero muestran poca consideración en la forma de tratar a su esposa, a sus hijos, Dios. Y se están preguntando por qué sus oraciones no tienen respuesta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y que sea tu gracia sublime, Señor,